¿Alguna vez te has preguntado, ¿y si todo lo que sabes sobre la Biblia estuviera incompleto? ¿Y si los textos más antiguos, los más cercanos a los primeros cristianos, estuvieran ocultos para nosotros? ¿Qué podría cambiar si supieras que la Biblia que conocemos y seguimos hoy no es la historia completa de la fe cristiana? A lo largo de la historia, la Iglesia y las autoridades religiosas tomaron decisiones que impactaron directamente la forma en que vemos la espiritualidad, la fe e incluso al propio Jesús. Pero, ¿qué sucede cuando profundizamos en los textos que quedaron fuera de esta narrativa oficial? Textos como el Evangelio de Tomás, que fue excluido definitivamente de la Biblia tradicional, contienen secretos y mensajes que pueden cambiar todo lo que piensas sobre la religión y la humanidad. Hoy, exploraremos los libros perdidos de la Biblia, textos apócrifos que, durante siglos, fueron dejados de lado o silenciados, pero que guardan verdades profundas sobre la fe y la espiritualidad. ¿Por qué fueron ocultados? ¿Qué hay de tan revelador en estos libros que las autoridades prefirieron mantenerlos alejados de los ojos del público? Prepárate para un viaje que desafiará tus creencias, abrirá tu mente a nuevas perspectivas, y tal vez, incluso cambie tu visión sobre el cristianismo y lo que realmente sabemos acerca de los primeros seguidores de Jesús. Vamos a entender mejor qué son estos libros apócrifos y por qué, muchas veces, no forman parte de la Biblia que conocemos. ¿Qué son los libros apócrifos? ¿Alguna vez has oído hablar de los libros apócrifos? Estos textos, considerados no canónicos por la Iglesia, son escritos que circularon en los primeros siglos del cristianismo pero no fueron incluidos en la Biblia tradicional. Fueron excluidos de los compendios religiosos que conocemos hoy, pero que revelan sobre la verdadera naturaleza de la fe cristiana. Y, lo más importante, ¿por qué fueron excluidos? El término apócrifo significa escondido u oculto. Estos libros a menudo abordan temas similares a los encontrados en los evangelios canónicos, pero con enfoques y mensajes que difieren significativamente de las doctrinas establecidas por la Iglesia. Algunos de estos textos relatan acontecimientos que no aparecen en la Biblia tradicional. Otros presentan interpretaciones completamente nuevas sobre las enseñanzas de Jesús y sus interacciones con sus discípulos. Motivos para la exclusión. Puede que te preguntes, ¿por qué la Iglesia tendría interés en excluir estas obras? La respuesta no es sencilla. Muchos estudiosos creen que las decisiones tomadas por los líderes de la Iglesia, como en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, tuvieron como objetivo moldear una narrativa que unificara a los cristianos y fortaleciera la autoridad de la Iglesia. La formación del canon bíblico fue, en parte, una estrategia política que buscaba consolidar una fe coherente, controlada y organizada. Los libros apócrifos, con sus ideas divergentes, podrían haber amenazado ese control. Y, en un momento histórico en el que la Iglesia ostentaba tanto poder, cualquier texto que pudiera desafiar o modificar la visión oficial de la fe sería, sin duda, considerado peligroso. Cuestión central. Ahora surge la gran pregunta: ¿por qué se ocultaron estos textos? ¿Qué podrían revelar sobre la verdadera esencia de la fe cristiana e incluso de la humanidad? Para entender esto, echaremos un vistazo a uno de los libros más famosos y misteriosos de esta categoría, el Evangelio de Tomás. Después de entender qué son los libros apócrifos y los motivos que podrían haber llevado a su exclusión, profundizaremos en uno de estos textos, el Evangelio de Tomás. ¿Qué nos revela de tan importante? Prepárate para un descubrimiento intrigante. Ejemplos históricos y textos apócrifos. El Evangelio de Tomás. Entre los muchos textos apócrifos que han sobrevivido a lo largo de los siglos, uno de los más conocidos y fascinantes es el Evangelio de Tomás. Este Evangelio no sigue la narrativa clásica que encontramos en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que presenta una serie de 114 dichos de Jesús. El Evangelio de Tomás no cuenta la historia de la vida de Jesús, sino que se centra en sus palabras y enseñanzas. Los textos presentes en este Evangelio son sorprendentemente místicos y filosóficos. A diferencia de los relatos de milagros y la crucifixión que dominan los Evangelios canónicos, el Evangelio de Tomás está lleno de enseñanzas espirituales profundas que animan a la búsqueda interior y al conocimiento personal como camino hacia el reino de Dios. Un ejemplo destacado es el siguiente dicho de Jesús: quien conoce la verdad conocerá lo que es eterno.
Esta enseñanza resalta la idea de que el entendimiento espiritual va más allá de las prácticas externas y se refiere a una verdad más profunda e íntima. Otros textos apócrifos. Pero el Evangelio de Tomás no es el único libro perdido que nos ofrece una visión diferente de Jesús y su mensaje. Otro ejemplo es el Evangelio de María Magdalena, que revela una perspectiva única sobre la relación entre María Magdalena y Jesús. Este Evangelio describe a María como una discípula especial y cercana a Jesús, en un papel de liderazgo que desafía las representaciones tradicionales de la mujer en la iglesia primitiva. También está el Evangelio de Felipe, que presenta enseñanzas secretas sobre el matrimonio sagrado y la unión espiritual. En este Evangelio, la idea del matrimonio se trata de manera simbólica, representando la unión de lo divino con lo humano, y se aborda con una profundidad que va más allá del enfoque tradicional cristiano sobre el tema. No podemos olvidar el libro de Enoc, que, aunque no se centra directamente en Jesús, ofrece una visión detallada sobre los ángeles caídos y el juicio final. Este libro tuvo una gran influencia en las creencias mesiánicas y apocalípticas del cristianismo primitivo y ofrece una perspectiva más compleja sobre los acontecimientos que llevarían al fin de los tiempos. Impacto en la fe cristiana. Estos textos apócrifos ofrecen una visión fascinante sobre las creencias y prácticas de los primeros cristianos. Revelan un cristianismo más diverso, con varias corrientes de pensamiento que iban más allá de lo que finalmente fue establecido por la Iglesia como doctrina oficial. Cada uno de estos libros, con su enfoque único, nos brinda una manera diferente de entender la fe cristiana y de reflexionar sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Pero, si estos mensajes eran tan poderosos y espiritualmente ricos, ¿por qué fueron excluidos? ¿Y qué significa esto para nosotros hoy? Vamos a explorar las razones por las cuales estos escritos fueron excluidos de la Biblia oficial y cómo esto refleja la lucha por el control de la fe cristiana. La exclusión y el control de la fe. Concilios y decisiones eclesiásticas. Para entender la exclusión de estos libros apócrifos, necesitamos retroceder al proceso de formación del canon bíblico, el proceso por el cual la Iglesia eligió los libros que serían incluidos en la Biblia oficial. Un momento decisivo en esta historia fue el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, convocado por el emperador Constantino. Durante este concilio, los líderes de la Iglesia decidieron, entre otras cosas, qué libros serían considerados autoritativos y cuáles serían descartados. El objetivo era unificar a la creciente Iglesia cristiana bajo una única doctrina. Sin embargo, esta unificación también implicó decisiones políticas. El cristianismo se estaba extendiendo rápidamente y se estaba convirtiendo en la religión del Imperio Romano. La Iglesia necesitaba garantizar que sus doctrinas fueran claras y coherentes, algo que sería más difícil si hubiera muchas interpretaciones divergentes sobre las enseñanzas de Jesús y los primeros cristianos. Manipulación de la narrativa. La cuestión es que, en un escenario donde diferentes corrientes de pensamiento competían por el dominio de la Iglesia, la exclusión de ciertos textos no fue una simple elección de selección literaria. En realidad, fue una forma de controlar la narrativa cristiana. La Iglesia quería que el mensaje central fuera claro y uniforme, lo que significaba que cualquier libro que presentara una visión alternativa, una enseñanza diferente o un punto de vista no alineado con los dogmas dominantes, debía ser apartado. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, con sus ideas sobre el conocimiento interno y la búsqueda personal de la verdad, era visto como una amenaza a la autoridad de la Iglesia. No presentaba a un Jesús con una misión de redención universal, sino a un maestro que enseñaba el descubrimiento espiritual individual. De este modo, el libro podía minar el poder de la Iglesia, que se estaba construyendo como mediadora entre Dios y los hombres. Teorías sobre la ocultación. Detrás de la exclusión de estos textos, algunos estudiosos sugieren que había una intención de ocultar conocimientos y prácticas que podrían haber alterado profundamente la visión establecida por la Iglesia. Estos textos contenían enseñanzas que podían debilitar la idea de una Iglesia centralizada y poderosa. Si las personas pudieran encontrar la verdad por sí mismas, sin la necesidad de la intermediación de la Iglesia, esto podría reducir el control de la institución sobre los fieles. Por lo tanto, la exclusión de los libros apócrifos no fue solo una cuestión de doctrina teológica, sino también una estrategia para mantener el poder y la autoridad de la Iglesia.
Pero, ¿qué podrían haber revelado estos textos sobre la fe y la espiritualidad si se hubieran preservado? Esto nos lleva a la pregunta central: ¿qué se está ocultando realmente a la humanidad? Entendiendo los motivos históricos detrás de la exclusión de estos textos, exploraremos algunas teorías conspirativas sobre cómo la Iglesia utilizó este control para moldear la espiritualidad cristiana y qué más podría haber sido escondido. Teorías sobre el control de la Iglesia. A medida que exploramos los textos excluidos de la Biblia, surgen teorías intrigantes sobre el motivo por el cual la Iglesia Católica habría optado por suprimir estos libros. Algunas de estas teorías sugieren que la exclusión de los libros apócrifos no fue una simple decisión religiosa o teológica, sino una maniobra estratégica para garantizar el control absoluto sobre la fe cristiana. Una de las principales afirmaciones es que, al omitir estos textos, la Iglesia buscó establecer una narrativa única y centralizada, donde el Papa y la Iglesia se convertían en los mediadores entre Dios y los fieles. Si libros como el Evangelio de Tomás hubieran sido incluidos, podrían haber debilitado la autoridad de la Iglesia, ya que promovían una visión más individualista de la espiritualidad, en la que la búsqueda de lo divino es un viaje personal, sin necesidad de una autoridad central. Estos textos apócrifos, con sus ideas sobre el autoconocimiento, la iluminación interior y la libertad espiritual, habrían representado una amenaza para la estructura jerárquica que la Iglesia estaba tratando de construir. Al omitir tales escritos, la Iglesia logró crear una versión de la fe cristiana que era más controlada y fácilmente gestionable, ajustada para un imperio vasto y diverso. Impacto en la espiritualidad. Además de las implicaciones políticas, las teorías conspirativas también sugieren que, al suprimir estos textos, la Iglesia estaba ocultando verdades espirituales que podrían haber transformado la manera en que entendemos a Dios, el propósito de la vida y nuestra relación con lo divino. Textos como el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Felipe no solo nos ofrecen una visión alternativa de Jesús, sino que también abordan temas como el papel de las mujeres en la fe y el significado profundo del amor y la unión espiritual. Si estos mensajes se hubieran compartido, podrían haber alterado profundamente nuestra visión del cristianismo y la espiritualidad, mostrando una fe más inclusiva, diversa y posiblemente más liberadora. La pregunta es: ¿por qué entonces esconder estos conocimientos? Vamos a examinar el verdadero valor de estos libros perdidos y lo que pueden enseñar sobre la espiritualidad moderna. El valor de los libros perdidos. Revelaciones espirituales y profundidad teológica. Ahora que entendemos los motivos detrás de la exclusión de los libros apócrifos, es momento de reflexionar sobre el verdadero valor de estos textos para la espiritualidad moderna. ¿Qué nos pueden enseñar estos libros que los evangelios tradicionales no abordan? ¿Cómo pueden expandir nuestra comprensión de Dios, la fe y la búsqueda del significado de la vida? Los libros perdidos de la Biblia, como el Evangelio de Tomás, nos presentan un enfoque espiritual más introspectivo y personal. En lugar de centrarse únicamente en los eventos milagrosos y las acciones externas de Jesús, estos textos nos invitan a mirar dentro de nosotros mismos. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, contiene enseñanzas que enfatizan la importancia del conocimiento personal y la experiencia directa con lo divino, en lugar de depender de intermediarios o dogmas religiosos. Estos textos también revelan aspectos que podrían haber transformado la fe cristiana, como la igualdad espiritual entre hombres y mujeres. El Evangelio de María Magdalena destaca el papel vital de María, no solo como seguidora de Jesús, sino como una líder espiritual. En una época en la que la Iglesia estaba estructurando su autoridad, estos textos ofrecían una visión más inclusiva e igualitaria, mostrando que las mujeres podían ocupar roles de liderazgo en la Iglesia primitiva. Además, la forma en que el amor y el matrimonio son abordados en el Evangelio de Felipe y otros textos apócrifos ofrece una nueva perspectiva sobre los principios espirituales de unión y comunión. En lugar de una visión restringida y controlada, estos textos enfatizan la unión espiritual como un reflejo del amor divino, una idea que podría enriquecer la forma en que entendemos nuestras relaciones interpersonales y con Dios mismo. Profundización espiritual. Estos libros ofrecen una oportunidad de profundización espiritual que va más allá de las enseñanzas convencionales. Nos desafían a reconsiderar nuestra relación con la religión y a percibir que la verdad espiritual puede ser más compleja y diversa de lo que se ha moldeado a lo largo de los siglos.
¿Cómo puede esto impactar nuestra fe y visión del cristianismo contemporáneo? Implicaciones para la fe y la espiritualidad moderna. Redescubriendo la verdad perdida. Al redescubrir estos textos perdidos, no solo nos encontramos con fragmentos de una historia olvidada, sino también con nuevas formas de ver la espiritualidad. En una era en la que muchas personas buscan respuestas más profundas y auténticas, el regreso a estos textos puede ofrecer una renovación en la fe, una oportunidad para rescatar una conexión más directa con lo divino, sin las ataduras de dogmas rígidos. Los libros apócrifos, con sus mensajes desafiantes, pueden ayudarnos a cuestionar lo que realmente sabemos sobre la fe cristiana y nos invitan a explorar una visión más amplia de la espiritualidad. Al confrontarnos con enseñanzas como las encontradas en el Evangelio de Tomás, podemos aprender que la búsqueda de la verdad no está solo en las escrituras o en las interpretaciones oficiales, sino también en la experiencia directa y personal con lo divino. Estos textos también ofrecen una perspectiva que valora la diversidad espiritual, mostrando que diferentes interpretaciones y expresiones de la fe pueden coexistir. En lugar de ver la religión como una doctrina única e inmutable, podemos abrazar la idea de que la espiritualidad es un viaje de descubrimientos, cuestionamientos y experiencias únicas. Impacto en el cristianismo contemporáneo. Para los cristianos modernos, este redescubrimiento puede significar un regreso a una fe más libre y menos institucionalizada. Puede significar la posibilidad de conectarse con lo divino de una manera más personal, más verdadera y más profunda, como los primeros cristianos lo hacían, antes de que la Iglesia estableciera una visión uniforme y controladora de la fe. Podemos reflexionar sobre lo que esto podría significar para nuestra vida cotidiana y cómo podemos aplicar estas lecciones de forma práctica y transformadora. Aplicaciones prácticas para la vida cotidiana. Transformando la espiritualidad personal. Ahora que hemos explorado el valor y las implicaciones de estos textos perdidos, es hora de reflexionar sobre cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podemos integrar estos descubrimientos en nuestra espiritualidad diaria y transformar nuestra práctica religiosa? Primero, al reevaluar textos como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de María Magdalena, podemos aprender a buscar la verdad de una forma más personal y profunda. Estos libros nos alientan a mirar dentro de nosotros mismos y cultivar una relación directa con lo divino. Esto significa que, en lugar de depender exclusivamente de las interpretaciones externas, podemos cultivar la espiritualidad a partir de nuestra propia experiencia, en nuestros momentos de introspección y meditación. La práctica del autoconocimiento espiritual es algo que podemos aplicar directamente en nuestras rutinas. La búsqueda de la verdad interior, como sugiere el Evangelio de Tomás, puede manifestarse en prácticas cotidianas como la oración, la meditación o incluso la reflexión sobre nuestras acciones y motivaciones. Al incorporar estas prácticas en nuestras vidas, podemos tener una conexión más profunda y significativa con Dios y con nosotros mismos, transformando relaciones y la comprensión del amor. Además, las enseñanzas sobre la unión espiritual, el amor y las relaciones humanas presentes en los libros apócrifos pueden transformar nuestro enfoque hacia los demás. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, propone una visión del matrimonio y la unión como reflejos del amor divino, recordándonos que las relaciones humanas son también una forma de experimentar la conexión con lo sagrado. Al aplicar este concepto, podemos mejorar nuestra manera de relacionarnos con los demás, con más compasión, comprensión y amor genuino. El redescubrimiento de los libros perdidos de la Biblia no es solo una exploración histórica o teológica, sino una oportunidad para enriquecer y transformar nuestra propia espiritualidad. Al cuestionar las narrativas tradicionales y buscar una fe más auténtica y personal, podemos redescubrir aspectos fundamentales de nuestra conexión con lo divino y con los demás. La Biblia tal como la conocemos no es la historia completa de la fe cristiana. Hay mucho más por explorar y aprender, y estos textos apócrifos nos invitan a profundizar nuestra comprensión, permitiendo que nuestra fe se expanda y evolucione de maneras que pueden transformar nuestra vida cotidiana de formas profundas y duraderas. Ahora que has sido llevado a reflexionar sobre las nuevas posibilidades que estos textos nos ofrecen, es hora de concluir nuestro viaje por estas verdades olvidadas, con la esperanza de que su descubrimiento pueda inspirar una nueva visión de la fe, más profunda y transformadora. ¿Te gustó explorar los misterios detrás de los libros perdidos de la Biblia?
Entonces no te detengas aquí. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para continuar nuestro viaje por historias ocultas, secretos espirituales y nuevas perspectivas sobre la fe. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué libro apócrifo despertó más tu curiosidad? Vamos juntos a desentrañar estas verdades olvidadas.